Vamos a continuar con el repaso de esta mañana, de este día más bien, que es la necedad y la sabiduría. Y bueno, en este día vamos a leer Proverbios 1. Vamos a hacer de lectura de 5 versículos cada quien. Ahora sí que al azar, bueno, no al azar, sino... Ya. Bueno, empezamos con Yamin, y de ahí, en cuanto llegue al 5, el siguiente. ¿Ok? Ok, bien, comienzo entonces. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el siguiente. proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será para tu cabeza y collares de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, tendamos trampas para derramar sangre y acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el sepulcro y entero como los que caen en la fosa. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no vayas con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Que sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienen las. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ya. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis. Cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé, me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muchísimas gracias a todos por participar. Aquí vemos, algo interesante de Proverbios, que es en el primer capítulo nos hace un llamado a la sabiduría. Como vemos, el título de esta mañana, o de este día más bien, es Necedad y la sabiduría. Y bueno, ¿qué podemos aprender aquí de lo que acabamos de leer de Proverbios 1? ¿Alguien que quiera decir algo? La sabiduría, como dice acá, es el temor de Jehová.
Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, cuando nosotros ignoramos muchas veces los consejos de la Biblia, o la gente que en sí no está dentro de la iglesia e ignora también la palabra de Dios, está ignorando también la sabiduría, ¿no? Entonces, eso yo lo que puedo sacar de lo que se leyó, ¿no? Y más adelante igual dice, más el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, obviamente siendo sabios nosotros estamos más tranquilos, y de lo contrario, como dice acá, comerán del fruto de su camino. O sea, no es un buen camino, ¿no? Yo quiero vivir tranquila y obvio quiero, ¿cómo se llama? Tener esa sabiduría que nos invita acá Proverbios. Yo rescato mucho el versículo 23 que dice, volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No. Bueno, vamos a continuar. Vemos que... perdón. El temor a Jehová. Excelente. Sí, vemos que la Biblia básicamente es una represión constante a la sabiduría y a la necedad. Principalmente el libro de Proverbios. A lo largo de todo el relato de la Biblia y historias bíblicas, vemos las consecuencias de seguir los propios caminos, para así decirlo, del hombre, a seguir la sabiduría o el consejo que viene de parte de Dios. Y pues en este libro de los Proverbios, básicamente quisiera volver a los primeros versículos, que es para aprender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los ingenuos. Ese es el principal de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bueno, esto es algo muy importante. El versículo 7 y el versículo 7 y el versículo está igual, pero creo que es el siguiente capítulo, si no mal recuerdo, es siempre guiarnos en la sabiduría que viene de parte de la palabra de Dios, o en este caso de parte de la palabra de Dios, digo de Dios. Y también este libro nos hace hincapié en los peligros que nosotros podemos pasar de ignorar la sabiduría y el consejo de Dios mismo. Principalmente, ¿por qué? Porque Dios desea que su pueblo sea un pueblo inteligente, un pueblo que tenga conocimiento. No por algo también, bueno, quizá abriendo un paréntesis un poquito pequeño, el pueblo de Dios fue destruido. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Pero el conocimiento ahí lo tenían, pero ellos decidieron ignorarlo, y por consecuencia pues fueron destruidos, por así decirlo, y llevados a la se me fue la palabra, cuando te llevan a la cautividad. Y bueno, los estudiantes, principalmente aquí nos dice la lección que de los estudiantes de las artes y las ciencias utilizan normalmente los talentos que tienen, por ejemplo, un conocimiento o un talento de poder absorber cualquier información y lograr la excelencia en los estudios. Los profesores también nos dice que hacen lo mismo, por ejemplo en las maestrías o posgrados, etcétera, ¿no? Somos capaces de alcanzar un esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y la capacidad que nos es otorgada. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error? Todo esto lo tenemos que hacer, por ejemplo, es leer sobre, bueno, se nos dice aquí, a la vida de algunos científicos o famosos
ya sea en artes o en ciencias. Sí, habrán hecho grandes aportaciones al mundo, ¿no? Pero ellos no poseen lo que es el talento o la habilidad de, ves, por ejemplo, en la vida de los artistas, ¿no? Vemos que la mayoría de su vida es una vida, voy a cerrar la ventana porque los perritos, una vida amoral, por así decirlo. Ellos no saben diferenciar entre el bien y el mal, qué está bien y qué está mal. A pesar de que hayan hecho grandes hallazgos, por así decirlo, y grandes aportaciones a la historia, ya sea cultural o científica. Y que también nos dice que no solamente el talento sirve, sino también la forma en la que llevas o usas este talento para poder convertirlo quizá en un don. Por ejemplo, aquí nos da la explicación de grandes científicos, por ejemplo, el creador de la bomba atómica. Él, tengo entendido, si no mal recuerdo, que él no lo creó para esa cuestión, pero pues en ese tiempo estaba la guerra y pues usaron su obra, por así decirlo, para destrucción. Y bueno, el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Y algo interesante aquí también, que me voy a salirme un poco del Zoom, tengo en mis notas, es, primero que nada, todo el que necesita ser sabio, el que quiera ser sabio, tendrá que ser fielmente obediente a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser llevados o seducidos, por así decirlo, por ideas y filosofías que nos pueden alejar tarde o temprano de los caminos de Dios. Por ejemplo, bueno, en Timoteo, Pablo le escribe a que pues se cuide de ser influenciado por por estas filosofías. Además, el simple hecho también de ser cristianos, por así decirlo, a veces el mundo cree, o nosotros mismos creemos, que el simplemente decir soy cristiano, ya necesariamente tenemos que omitir lo que viene siendo la ciencia o las artes, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque nosotros ¿en quién confiamos? Confiamos en Dios, ¿verdad? Y bueno, a veces podemos creer en la ciencia, pero espérame, es que aquí lo anoté mal. A veces podemos creer en la ciencia, podemos pensar que es pensar en la experimentación, mientras que creer en Dios a veces lo vemos como un salto al vacío o sin fundamentos. Es decir, yo creo en Dios y hasta ahí, ¿no? Pero ¿cómo hago para que yo pueda creer en Dios? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Porque a veces eso es mucho con lo que a veces nos atacan al cristianismo, de que eres cristiano pero no tienes una base sólida para tu fe. Y bueno, muchos usan la fe o la religión como una salida fácil, dirían por ahí, perdón, usan la religión como una salida fácil a lo que no pueden entender. Y la mayoría de estas personas piensan que nosotros abrazamos una fe vacía, una fe sin fundamentos. Pero vez tras vez en la palabra de Dios podemos ver que, bueno, algo muy interesante y un principio muy importante es que Dios siempre nos llama a usar la razón. Porque en la Biblia pues nos dice que no seamos, que Dios nos dio una capacidad para que no seamos, como los animales, que amemos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Recordemos que también Jesús, cuando hizo los milagros, dijo que era como evidencia de que el Padre estaba con él. Es decir, nosotros, por así decirlo, sabiduría, como dice, es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor no se refiere, a miedo, sino a obediencia, como comentaba al principio. Y bueno, muchos dicen, ok, sí, la Biblia es un libro normal, bla, bla, ¿no? Pero ¿qué evidencias me tienes de que realmente existe lo que la Biblia comenta, ¿no?
Y bueno, pues hay tres puntos, por así decirlo, en las que nos hacen creer, bueno, en la que nos dan evidencia de que la Biblia es cierta, o lo que dice es cierta, o se combina con ciertos relatos o pruebas. Y bueno, la primera es las profecías. Las predicciones que se cumplieron, por ejemplo, un ejemplo muy básico, por así decirlo, sería Daniel 2, que se ha cumplido pues a la predicción, es de imperio en imperio y posteriormente naciones que no se han podido unir y que están divididas. Esa es una evidencia de que la palabra de Dios pues es verídica. También podemos ver la exactitud histórica. Antes, bueno, en un ejemplo, los reyes hacían escritos y bueno, al comparar con los escritos bíblicos, pues se da más o menos a entender que sí hubo cierta conexión, al igual que la famosa piedra de Rosetta. Es decir, hay fuertes evidencias arqueológicas, pues nos dan en que la cuenta, la Biblia, perdón, perdón que me trabe, que lo que nos dice la Biblia, pues también es verídico. Y por último, también podríamos poner el tema de la salud. Hoy por hoy, pues es muy conocido que hay que comer ciertas cosas, hay que dejar de comer ciertos alimentos, las reglas de higiene, las reglas de salud que Dios le dio a Israel, hoy son confirmados por la misma medicina. Y así muchísimas cosas, como en ciencias, educación, arte, sabiduría. Todo esto es prueba de que nosotros podemos tener un conocimiento en la palabra de Dios, para que así nuestra fe no sea una fe vacía. Porque a veces me ha tocado ver hermanos que dicen, yo creo en Dios y ya, pero ¿cómo demuestras, cómo compruebas lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, algo también muy importante aclarar es que la verdadera ciencia y la verdadera religión van de la mano, una confirma a la otra. Y eso implica también la sabiduría, el poder conocer ciertas cosas, porque Dios nos dotó de inteligencia, de dones, etcétera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una veracidad también, se me olvidó comentarla, es si comparamos la Biblia con otros libros, por ejemplo, el famoso libro de la Ilíada, tengo entendido que hay como 653 manuscritos o copias de manuscritos que demuestran que en realidad la Biblia existió. Pero hay quienes no quieren creer en la Biblia, a pesar de que al menos en el Antiguo Testamento hay 10,000 copias de manuscritos y en el Nuevo Testamento hay 29,664 copias de manuscritos del Antiguo Testamento. Pero aún así estas personas no quieren darle la veracidad, darle ahora sí que la vialidad a la Biblia, por así decirlo. Es decir, en pocas palabras, Dios nos usa a nosotros a usar la razón, porque Pedro igual razonaba con la gente. Debemos usar nuestra mente para examinarlo todo y así no tengamos una fe ciega y siempre probar a los espíritus. Por ejemplo, ok, sí. Como les comentaba, la verdadera ciencia y la religión pues van de la mano, pero aquí viene un pero. Ambas tienen su etapa en la que nosotros tenemos que ejercer, en cierta manera, una fe porque tienen sus limitaciones humanas. Aclaro, limitaciones humanas. Es decir, hay ciertas cosas en la Biblia que quizá no podamos probar, por así decirlo, pero tenemos que avanzar con fe. Hay ciertas cosas en la ciencia que no podemos probar, pero podamos avanzar igual con fe. Y muchos quieren basar, como decía la Biblia, la lección de esta mañana, que muchos quieren basar su confianza en los éxitos o en sus logros. Y bueno, también
Bueno, no sé si alguien tenga algo que comentar antes de continuar. Yo tengo algo que comentar. Ahí en Salmos se menciona 2 veces, si no me equivoco, que es uno en Salmos 53 y el Salmos 14, 1. Dicen prácticamente lo mismo, que es en el versículo 1 del 53 de Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios sobreentiende que el ser humano fue creado para inteligencia, para que pueda aumentar su conocimiento, pero según las enseñanzas que Dios mismo nos da, y Dios declara aquí que el necio dice que no existe Dios. Doy un ejemplo. Alfred Nobel creó la dinamita, ¿sí? Para usos meramente laborales, para que la minería y todo ello pueda acrecentar y pueda progresar. Pero lamentablemente, pues, su creación, o lo que él inventó, digamos así, fue usado para el mal, ¿no? Para guerras y para seguir aumentando las disputas de terrenos, de tierras. Entonces él se lamentó mucho sobre ello y es por eso que crea la Fundación Nobel, ¿sí? Para ayudar a las personas. Y pues la historia es larga, pueden buscarlo en internet y ahí lo van a encontrar. El hombre siempre va a ser guiado hacia el mal. Es por eso que Proverbios nos llama a buscar a Dios, que el temor a Dios es la sabiduría, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. Porque el hombre en la ciencia ha buscado cosas que nos llevan solamente a un inicio nuevamente, ¿no? Llegamos, ¿no? No sé si aquí fue o escuché que comentaron, ¿no? O sea, investigan moléculas y cuando llegan a lo más profundo de las moléculas encuentran más cosas pequeñas, minúsculas, microscópicas, que no entienden el por qué y nuevamente inician, ¿no? Pero nosotros deberíamos, en toda la ciencia e inteligencia que Dios nos da para poder sobrellevar en este mundo, tendríamos que tomarlo a Dios como el autor y el artífice para que Él nos pueda enseñar. No recuerdo el nombre de un científico que era demasiado pobre, eh, pero para ese entonces él no tenía ningún estudio, pero él quería descubrir todo el universo. Él quería descubrir tantas cosas que se le venían a la mente hasta que descubrió a Dios y le dijo: Dios, yo quiero que tú me des la sabiduría para poder entender toda tu creación. Pero adivinen que Dios solamente le dio algo importante. Él investigó el maní y a través del maní él pudo hacer grandes logros en Estados Unidos. O sea, él dijo que el maní proporcionaba tantas cosas y que a través de tan solo una semilla pequeñita se ve el poder de Dios. Él pidió descubrir todo el universo, pero descubrió un universo dentro del maní. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos más a Dios, creo que vamos a encontrar muchas más maravillas que podamos encontrar bajo nuestra propia razón, ¿no? Y no ser necios, porque eso hoy en día podríamos compararlo con los ateos, ¿no? Con los ateos que se apartan de Dios por querer seguir sus propias razones, ¿no? Ese es el comentario, Jerry. Muchísimas gracias, Carlos, por el comentario y muy acertado. No sé si alguien más tenga algo que decir, algo que aportar, comentar.
¿No? Bueno, vamos a continuar. Voy a salir a mis notas. Cuando usamos nuestra mente y analizamos la evidencia, podemos ser fuertes espiritualmente. ¿Por qué? Porque al estudiar adecuadamente la palabra de Dios con lo que nos dice las artes o las ciencias, podemos confirmar una y la otra. La fe cristiana es una fe razonable. Y repito nuevamente, la fe cristiana es una fe razonable. Es decir, Dios nos manda, como decía al principio, a obedecer ciegamente, sino que dice, ok, te muestro esto, esto, esto y esto, y tú decides si quieres o no seguir adelante. Porque Dios no quiere una fe sensacionalista, una fe llena de emoción. Quiere una fe que se base en la mente y en el corazón, una y a la otra, no solamente corazón, porque ahí pasan pasan ciertos emociones, las emociones son fugaces, pero en cambio la mente, pues la mente analiza, pero también llega el momento en el que la mente analiza tanto y empieza a dudar, por así decirlo, como, como, como nuestra naturaleza. Entonces, hago la conexión, por así decirlo, de la mente y el corazón, sentimiento, pero también razón. La teoría de que Dios no cambia, perdón, ahí voy. Por ejemplo, en las famosas teorías, ¿qué es una teoría? Una hipótesis que no se ha podido comprobar, por así decirlo. La palabra de Dios nos dice, esto pasó y esto y tal, así, así y así. No dijo, en el principio pudo ser que Dios creó los cielos y la tierra. Nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la teoría de que Dios no cambia es es una confirmación eterna, porque Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no nos llama a creer ciegamente en Él, porque vemos que Jesús, cuando estuvo en esta tierra y en los relatos bíblicos, que mostró evidencias de su poder para que nosotros creyéramos en Él. Es decir, nuestra fe no podría ser, o no debería ser más bien, una fe sin base. Por eso regresamos nuevamente a Proverbios 1:7, que nos dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es la clave de la verdadera educación cristiana? Pues básicamente es el conocimiento o el temor basado en la palabra de Dios y en Dios mismo. Ahora quisiera compartirles a ustedes unas cuantas frases de ciertos científicos que está la contraparte, por así decirlo, los ateos o la gente que estudia ciencias para echarle a Dios. Y ahí está la otra contraparte que estudia ciencia y así confirma que Dios existe. O iniciaron agnósticos, pero conforme fueron aprendiendo las ciencias, por así decirlo, y las artes, confirmaron vez tras vez a Dios. Por ejemplo, Alfred Kastler, que es el premio Nobel de Física de 1966, nos dice que la idea de un mundo, el universo material, se creó solo y me parece absurda. Solo concibo el mundo mediante un creador, es decir, Dios. Y bueno, ahí vamos a la contraparte que viene hasta abajo de la lección, que dice, un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia del universo y sus fuerzas físicas, me imagino que ya saben quién es. Cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. ¿Qué debería decirnos esto acerca del conocimiento en sí, si no solo puede llegar a ser inútil, sino peor aún, dar un lugar a un grave error? Y continúo con la idea de Kastler, que dice, yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia que en un universo materialista carece sin sentido. Y bueno, podemos mencionar algunas frases que dijo el famoso Sir Isaac Newton, que muchos a veces desconocemos, que escribió más de teología que de ciencia.
el famoso físico, astrónomo Isaac Newton, pues escribe lo siguiente. Dice, a falta de otra prueba, solo el pulgar me convencería de la existencia de Dios. Dice que no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagradas Escrituras. Continúa diciendo, me basta con examinar una brizna de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. Y quisiera terminar con una frase, dice así, el ateísmo es tan insensato. Cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de luz y calor. Esto no sucedió por casualidad. En este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas, los cometas, no pudo haber sido creado por consejo y dominio pero pudo ser creado por un consejo de dominio ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Es decir, vemos que hay personas que decidieron aferrarse a la palabra de Dios y recibir la sabiduría que podemos nosotros recibir de parte de Dios, que es el temor, el respeto, la obediencia hacia Dios. Y bueno, quisiera terminar con una pregunta. Quizá no me la contesten ahorita, sino que para que la contesten o la mediten a lo largo del día, es si todos tenemos fe en algo, ¿en qué confiaremos? O si no tienes fe, ¿en qué confías? ¿Creemos que la fe que tú abrazaste es un salto al vacío? ¿Creemos ciegamente a lo que nos dice alguien o lo que escuchamos o lo que vemos, o creemos por evidencia? Me gustaría que meditaran en estas preguntas a lo largo del día y que siempre nos motivemos a estudiar más la palabra de Dios, porque ahora sí que muchos diría mi papá, y él es ateo. Bueno, dice que es ateo, pero de alguna manera cree en un ser superior. Diría mi papá, y eso me queda muy grabada. Si todo el mundo caminara conforme a este libro, el mundo sería distinto. Es un libro moral, es cierto. Él dice, hasta ahí yo lo único que no puedo creer es que alguien haya resucitado. Es lo único. Si no, ahí yo creería en todo. Pero bueno, ahora sí que ese es muy su pensar y ahora sí que ya llegará el momento en el que pues Dios le revele alguna cuestión, pero él está admirado, siempre ha estado admirado de este pequeño libro. Cómo ha logrado transformar vidas, cómo ha logrado dar paz y esperanza. Y sobre todo, cómo da conocimiento la palabra de Dios. Y bueno, nuevamente, la necedad y la sabiduría. Nosotros estaremos quizá del lado de los necios o de la sabiduría, porque aún en el mundo cristiano hay necedad. Hay necedad. Entonces, lo podemos ver vez tras vez con el pueblo de Israel, de necedad tras necedad, y posteriormente le llegó pues las consecuencias ¿no? Entonces, en esta mañana, pues, los invito a que tratamos de buscar esa sabiduría que solamente viene de Dios y aprender más de Dios mediante su palabra y mediante la ciencia. Porque, como diría un libro, la ciencia confirma a Dios. Y bueno, eso es todo lo que quisiera comentar. No sé si alguien tiene algo más que decir, porque creo que hablé. Gracias, Gerardo. De hecho, Carlos Torres te escribió y dice, George Washington desarrolló más de 300
usos innovadores para el maní. Cuando se le preguntó el secreto de su éxito, él respondió, es simple, se encuentra en la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Y bueno, es cierto, y mientras hablaba recordé que yo antes veía muchos científicos debatir este tema, si hay un Dios o no, y es cierto el dicho que dicen, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Y mientras lo escuchaba, a mí me hacía ruido la palabra necio, porque ser necio es ignorar, ¿cierto?, la sabiduría, y es como ilógico porque se necesita más fe para no creer que creer. Entonces, como que me calza esa palabra, ¿no? Y bueno, eso tenía para comentar. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, un poquito nomás. Hay una película que igual sirve bastante como apoyo a lo que dice Gerardo, que se llama El caso de Cristo. Y esa película se la he recomendado también porque en la universidad yo tengo algunos amigos que son ateos y otros que no saben, que están en la mitad, que dicen que no saben si existe algo, si no existe, si somos de la suerte, si no. Y le dije a ella, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo ver una película de una persona que está justo en tu posición. Y es el caso de esta película, se llama El caso de Cristo. El protagonista representa a una persona real de Estados Unidos en los años 70, 80 más o menos, que intentó por todos los medios demostrar que no existió, que Cristo no existió, que no pasó la crucifixión y que realmente era una farsa. Y bueno, se las dejo ahí en bandeja para que la vean, porque de verdad es una excelente película basada en hechos reales, que también tiene un libro para los que les gusta leer. Así que se lo recomiendo y es un buen apoyo para lo que está hablando ahora justamente Gerardo. Se van a sorprender. Todos a ver la película. Bueno, para Gracias, cerrar, Kelvin. para cerrar, Nada más, ya, disculpa. nada más un comentario, Yanni, perdón que te interrumpa. De hecho, gracias, me acordaste de esa frase que dijiste. Y nada más comentarles que esa frase la dijo un químico muy famoso, el que ahora sí que la pasteurización, Louis Pasteur. Entonces, mucha ciencia, digo, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te regresa hacia él. Bueno, eso sería todo. Bien, chicos, entonces para terminar, no sé a quién le gustaría orar. Kevin, Gerardo. Kevin, eres el elegido. Ya, dale, ok. Vamos a orar. Padre Santo bendito, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de regalarnos el tiempo, Señor, como nos das todos los días para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, siempre disponer más el tiempo para ti. Permítenos también entender lo que nos dices a través de las personas, Señor. Prepara nuestros corazones. Acércanos a ti, Señor, y ayúdanos a recibir esa agua de vida que tú nos das todos los días, Señor. Te damos las gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana acá. Bendice a cada uno de los que están en sus trabajos, en sus casas, estudios, etcétera, de proyectos. Permítenos a todos que nos vaya bien, Señor, dirígenos y ayúdanos a ser mejores ejemplos cada día. En tu mano dejamos nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Que tengan un excelente... Ah, y la foto. ¿Saquemos una foto? Suscríbanse. Ya, pongan sus cámaras. Fanny, pone tu cámara. Kevin, pone tu cámara. Lily, Denise, pongan sus cámaras. Ah, ya está la Denise. Carol, Lily. Ya. 1, 2 y 3. Ya, listo. Nos vemos. Chao, chao. Dale, chicos. chao, chao.